buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la sesión. El día de hoy nos convoca un tema muy importante referido al tema del derecho penal parte general. En el caso en concreto desarrollaremos el tema específico referido a la tipicidad subjetiva y esperamos pues que al finalizar esta sesión podamos tener claro el tema de la tipicidad subjetiva y sobre todo llevar este punto específico al litigio penal, ¿no? En donde nosotros nos desempeñamos, ya sea como abogados defensores, como funcionarios o como estudiantes para afianzar va a gustar sobre todo que ustedes participen. Respecto al tema de la cámara, precisar que actualmente me encuentro en Lima y no voy a poder prender en esta sesión la cámara, pero les voy a acompañar a través del audio. Muy bien, entonces con esa precisión, esto por un tema netamente de salud, ¿correcto? Vamos a dar entonces inicio a la sesión el día de hoy. Muy bien. Cuando hablamos sobre todo de la teoría del delito y sobre todo el día de hoy que vamos a desarrollar la tipicidad subjetiva, tenemos que en un primer momento desarrollar lo referido a lo que son las categorías del delito. Y para poder referirnos a las categorías del delito, lo primero que tenemos que hacer mención en esta sesión es cuáles van a ser los ejes temáticos que vamos a desarrollar el día de hoy. El día de hoy desarrollaremos temas de teoría del delito en aspectos generales, desarrollaremos también el tema de la tipicidad, sobre todo desde un punto de vista general, porque entiendo que ya tuvieron un profesor que les explicó el tema de la tipicidad objetiva. El día de hoy nos convoca sobre todo el tema de la tipicidad subjetiva. Hoy desarrollaremos el tema del dolo y la culpa. No voy a centrarme mucho en las escuelas, sino sobre todo en el aspecto práctico. Luego hablaremos de algunos ejemplos para hacer la diferencia de este tema y daremos las conclusiones de esta sesión. Muy bien, con esa precisión entonces mencionaremos lo siguiente. En el caso en concreto, cuando vamos a hacer el análisis de una determinada conducta que tenga contenido jurídico penal, es decir, que sea un hecho delictuoso, necesariamente vamos a tener que remitirnos a la parte general del derecho penal. Por eso, un abogado que litiga en el ámbito penal no solamente debe conocer el aspecto procesal, es decir, el derecho procesal que viene a ser las etapas, los medios técnicos o el tema de litigación. Hoy en día, por ejemplo, muchos ya están dominando el tema de litigación oral, ¿no? Sobre todo el interrogatorio, contraexamen, las objeciones. Pero no basta conocer el aspecto procesal o las técnicas de litigación oral para hacer una buena defensa en materia penal. Recuerden que nosotros, los que nos dedicamos sobre todo al ámbito penal, desde mi punto de vista personal, somos como los cirujanos, es decir, como si fuéramos un neurocirujano. ¿Por qué menciono que somos como un neurocirujano? Porque los médicos, cuando egresan de la universidad, egresan con un título que les menciona médico general, ¿cierto? En el caso concreto de los abogados, nosotros también egresamos como licenciados en Derecho. Esto quiere decir que para poder realizar y brindar un buen servicio tenemos que especializarnos. En este caso en concreto, un médico, un neurocirujano, para que pueda operar el cerebro, tiene que hacer una especialización, ¿correcto? Y en el caso nuestro, sobre todo en el ámbito del derecho penal, del mismo modo tenemos que especializarnos para poder brindar un buen servicio a la sociedad. En el caso de los médicos, por ejemplo, este neurocirujano no puede fallar en el corte que realice en la operación. Es decir, no puede cortar, por ejemplo, tal vez una vena que no corresponde, un músculo, tal vez en el cerebro o algo, porque esta podría conllevar, por ejemplo, un resultado fatal, que en este caso en concreto podría ser la muerte. En el caso de los abogados, nosotros que brindamos servicios legales, sobre todo me refiero a abogados, porque el fiscal, el juez y el abogado litigante son abogados, del mismo modo no podemos hacer, sobre todo si son abogados litigantes, no podemos ir a nivel de juicio oral sin estar preparados. Es decir, en este caso en concreto, bajo este servicio que se va a brindar, el servicio legal, se va a hacer justamente garantizar, proteger el segundo bien jurídico más valioso de una persona, que viene a ser el tema de la libertad. No existe
después de la vida otro bien jurídico más preciado desde mi punto de vista, que es materia de protección. Una persona puede tener muchísimo dinero, pero si no tiene esta libertad para poder disponer, para poder gozar, lamentablemente el dinero no le va a servir. Por eso, un abogado que defiende la libertad tiene que ser como un médico neurocirujano, tiene que hacer un buen corte, sobre todo en el proceso, precisando que el abogado defensor no prueba en el proceso. El abogado no está obligado a probar nada en el proceso penal. El que tiene que probar, en este caso en concreto, es el Ministerio Público. Por eso el abogado no busca la verdad en el proceso penal, sino va sobre todo a hacer una buena defensa, sobre todo para buscar un tema de absolución en un determinado caso. Pero para poder efectuar este corte legal y que sea beneficioso, es necesario que se tenga conocimiento del tema de la teoría del delito. La teoría del delito, entonces, va a ser un instrumento conceptual que va a permitir, en este caso en concreto, analizar esta conducta que el legislador establece como delito o falta. La conducta que vamos a analizar va a tener que traspasar cada una de las categorías del delito, en este caso en concreto, como primero punto, la conducta, netamente, el segundo, el tema de la tipicidad, el tercero, la antijuricidad, el cuarto, la culpabilidad y la punibilidad. Es decir, la teoría del delito se ha creado como un instrumento conceptual para analizar si ese hecho delictuoso que ha establecido como delito o falta por el legislador se cumple en un determinado caso. Entonces, no cualquier tipo de conducta va a tener una sanción penal, sino para que una conducta pueda ser sancionada, es decir, se le imponga una sanción, tendrá que recorrer este camino de las categorías del delito. En ese sentido, la teoría del delito es una obra de la doctrina jurídico-penal y constituye, pues, la manifestación más característica de la dogmática del derecho penal. Sobre todo los alemanes, como tenemos conocimiento, han hecho y vienen realizando un estudio profundo de lo que es la teoría del delito. En este caso en concreto, y para esta clase, vamos a precisar que la teoría del delito que vamos a explicar el día de hoy está referido a la teoría del delito clásico que nosotros conocemos, elaborado sobre todo para personas naturales. Recuerden que en nuestro ordenamiento peruano también existe la ley que hace mención a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para los cuales no se puede aplicar esta teoría del delito que nosotros conocemos, el clásico que viene a ser que un hecho, una conducta típica, antijurídica y culpable que viene a ser un delito y que se analiza a través de las categorías que viene a ser la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. En este caso en concreto, entonces, esta teoría del delito que vamos a estudiar el día de hoy, repasar y recordar algunas categorías, sobre todo, están referidos a conductas humanas, no a entes ficticios como el tema de las personas jurídicas. Para el tema de las personas jurídicas, tendrá que elaborarse otro tipo de teoría del delito, ¿no? En este caso en concreto, sobre todo porque no tiene la persona jurídica ese elemento de la voluntad. Muy bien, entonces, la teoría del delito tiene una finalidad práctica en el caso en concreto. Cuando nosotros vamos a analizar un hecho delictuoso, si a una persona le interponen una denuncia penal, el primer punto de análisis será justamente este tema de la dogmática penal. Por eso, si la dogmática penal no lo llevamos al aspecto práctico, lamentablemente va a estar en un limbo, es decir, no va a aterrizar. Entonces, tenemos que hacer que estas categorías del delito, esta teoría del delito, aterrice en el aspecto procesal. Muy bien, y para eso tenemos que analizar sobre todo cada uno de sus elementos, que el día de hoy, por ejemplo, vamos a analizar lo que está referido a la tipicidad, pero concretamente a la tipicidad subjetiva. Muy bien, también, ¿para qué nos va a servir el tema de la teoría del delito? El tema de la teoría del delito nos sirve en el aspecto procesal a todos los operadores. En el caso en concreto, empezaré mencionando sobre todo para el fiscal. La teoría del delito para el fiscal sirve en un primer momento en el inicio de la investigación, en diligencias preliminares, por ejemplo, para establecer al momento que ingresa una noticia criminal si este hecho constituye delito o no. Es decir, cuando alguien pone una denuncia penal, escrita, verbal, entre otros, el primer acto que realiza un fiscal penal es la calificación de ese hecho. Es decir, va a establecer si ese hecho se subsume en un determinado tipo penal. Si no se subsume en un determinado tipo penal, el fiscal podrá disponer su archivo. Entonces, en un primer momento está referido la teoría del delito en el tema de la
la calificación del hecho delictuoso. En un segundo momento estará en el tema de la subsunción que va a realizar este fiscal de esa conducta, que viene a ser la subsunción del hecho en el tipo penal. Y el tercer momento más importante será sobre todo para cuando este fiscal formule acusación, ¿no? En este caso en concreto, cuando formule acusación conforme al 349 del Código Procesal Penal, el fiscal ya estará convencido de que esa conducta, ese hecho con contenido jurídico penal, es reprochable penalmente a una determinada persona natural. Muy bien. Por otro lado, para la defensa también es importante conocer el tema de la teoría del delito, porque le va a servir preparar su defensa. Esta, desde los actos iniciales que se pone en conocimiento del hecho delictuoso al Ministerio Público. Es decir, la defensa desde el acto inicial puede plantear, por ejemplo, de que esa conducta es atípica, que esa conducta ha prescrito o es inimputable, entre otros, ¿correcto? Asimismo, sirve el tema de la teoría del delito aplicado al aspecto procesal para presentar medios impugnatorios en determinados casos que pudiese surgir. Y por otro lado, para el juez, la teoría del delito es importante sobre todo para que pueda resolver el conflicto. En este caso en concreto, a través de una resolución, que puede ser, por ejemplo, una sentencia condenatoria o absolutoria. De estos sujetos procesales, sobre todo defensa, fiscal y juez, el que no debe equivocarse jamás, desde mi opinión personal, es el juez. Nosotros, fiscal y defensa, podemos proponer, podemos cuestionarlo, pero el que tendrá la última palabra, el que tendrá que resolver conforme a derecho, no conforme a su conciencia, sino conforme al derecho, será el juez, ¿correcto? Entonces, también para el juez es importante que conozca las categorías del delito. Entonces, no toda conducta va a ser sancionable penalmente, sino solo aquellas conductas que el legislador ha establecido como reprochable para garantizar la convivencia en sociedad, en este caso para la protección de los bienes jurídicos indispensables. Entonces, en el tema de la teoría del delito, vamos a también encontrar como una garantía, en el sentido de que si no concurre esta conducta que se nos imputa, es decir, no pasa este filtro que normalmente yo indico que viene a ser el filtro de las categorías, que más adelante lo voy a indicar, como si fuera, por ejemplo, un edificio de 5 pisos, no va a poder ser sancionada, no va a poder ser sancionado esa conducta, ¿correcto? Entonces, la acción o conducta va a ser la primera categoría en mi concepto, porque todo va a traspasar a cada una de las categorías del delito el tema de la conducta. Algunos doctrinarios mencionan que en las categorías del delito se hace análisis a partir de la tipicidad, pero yo menciono que el tema de la conducta es la base para todas las demás categorías del delito porque traspasa cada una de ellas, ¿no? Si no hay acción, no podría haber un supuesto normativo que subsuma en un determinado tipo penal. En ese sentido, en este tema del derecho penal, sobre todo tenemos que recordar estas categorías del delito. Como ven en la imagen, en este caso en concreto, el primer punto, la primera categoría, la base en este caso en concreto es conducta. Pero no viene a ser cualquier tipo de conducta, ¿cierto? Sino una conducta humana reprochable establecida por el legislador. En el tema de la conducta, vamos a ver que se puede cometer delitos de acción y también delitos de omisión. Entonces, a partir de ello, de esta base de la conducta, vamos a encontrar las demás categorías del delito, como el caso en concreto de la tipicidad. La tipicidad, en pocas palabras, va a ser la adecuación de ese hecho al tipo penal que ha establecido el legislador, ¿correcto? Pero siempre, cuando hablamos de tipicidad, por ejemplo, estamos haciendo mención a una conducta humana, que puede estar en su manifestación de acción o de omisión. Por otro lado, vamos a tener el tema de la tercera categoría del delito. Algunos consideran que solamente es tipicidad, antijusticia y culpabilidad, pero yo, en mi opinión personal, y acepto la opinión de los demás también, que puedan ser que tengan esa concepción que solamente en categorías del delito hay que estudiar tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. En la antijuricidad también vamos a ver, en este caso en concreto, que esa conducta es contraria al ordenamiento jurídico, ¿no? Y en la culpabilidad, el conocimiento de la antijuricidad que pudiese haber tenido esa persona, y en la punibilidad, las condiciones objetivas de punibilidad.
Entonces, como están viendo, la base de todo viene a ser el tema de la conducta. Este gráfico que ustedes están observando, desde mi opinión personal, grafica las categorías del delito. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, llenarlo, por eso, para poder recordar algo de forma gráfica las categorías del delito, tendríamos que nosotros enumerarlo estas. Por ejemplo, esta vendría a ser primero el tema de la conducta, ¿correcto? Y luego el segundo vendría a ser el tema de la tipicidad. Y el tercero vendría a ser la antijuricidad, ¿correcto? Antijuricidad. Cuarto, culpabilidad. Y quinto, punibilidad. Punibilidad. Muy bien. Entonces, por eso yo menciono que la conducta es la base. Si yo saco esto, ¿qué va a pasar? A ver, alguien me puede decir, si yo saco la conducta, a ver, vamos, o si no, escriban por la caja de comentarios. Si yo saco la conducta como una categoría del delito, si yo lo saco esta base, ¿qué va a pasar con los demás? Se va a desplomar, ¿cierto? Esta es la base para todas las demás categorías, en mi opinión personal. Muy bien, entonces, cuando hablamos de conducta, hay que recordar como si fuera una escalera. Imagínense, por ejemplo, este es el primer eslabón que tienes que... Imagínate que tú vives en un edificio de 5 pisos, ¿correcto? En un edificio de 5 pisos, 5 pisos. Y para llegar al quinto piso donde tú vives, tú no puedes saltar del primero al tercero. Tienes que pasar, ahí no hay ascensor, no hay ascensor. ¿Correcto? No hay ascensor, sino tienes que ir uno por uno. Pongamos como ejemplo esta. Primero, paso por acá. Y luego paso a la segunda. Luego a la tercera. A la cuarta y a la quinta. Mínimamente tiene que llegar hasta la cuarta. Una conducta, imagínense este que estoy poniendo. Voy a cambiarlo de colorcito para que se entienda. Este sería la conducta delictual, es decir, un hecho delictuoso. Para que sea sancionable esta conducta penalmente, tendrá que pasar cada una de estas escaleritas. Por ejemplo, si nosotros ponemos a modo de ejemplo, si yo estoy conduciendo mi vehículo, por ejemplo, ahora que estoy en Lima por unos días por temas de salud, aquí por la avenida Arequipa, imagínense, y de pronto a la altura del cruce con Javier Prado, me intercepta 2 motocicletas. Y esas 2 motocicletas que me interceptan, uno de ellos saca el arma y quiere robarme el vehículo. Pero como yo tengo licencia para portar arma de fuego, disparo y doy muerte a estos delincuentes. Pregunta, el hecho de haber dado muerte a esta persona, si nosotros le revisamos el artículo 106, es un delito, ¿cierto? Es un delito de homicidio, ¿correcto? Entonces, este delito de homicidio automáticamente no se va a sancionar, sino tendrá que analizarse en cada una de las categorías. En este caso, el hecho de haber dado muerte, como si vemos automáticamente diría, Henry ha dado muerte, por tanto Henry es responsable de ese homicidio. No, en este caso vamos a analizar esa conducta, vamos a analizar, por ejemplo, la tipicidad, el hecho de dar muerte es sancionable penalmente, sí, pero ¿qué es lo que no va a pasar? Aquí no va a pasar, ¿cierto? No va a pasar en este caso en concreto. Muy bien, ese hecho de la antijuricidad no va a pasar, es decir, he actuado en legítima defensa. Un claro ejemplo entonces de que para que pueda ser sancionada una determinada conducta tiene que pasar este filtro de las categorías del delito. Es decir, estas escaleritas. Es como si usted vive en el 5º piso, usted no puede irse de aquí, me doy un salto hasta aquí. No, 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 no. Usted pasa por el primer piso de la escalera, luego pasa al segundo, pasa al tercero, pasa al cuarto y pasa al quinto y recién llega a su domicilio, a su departamento. Entonces, estas categorías del delito son garantías, en otras palabras, para que a una determinada persona se le pueda sancionar penalmente. Muy bien. Entonces, este gráfico, por ejemplo, a mí me gusta ponerlo porque de este modo yo fácilmente puedo recordar en cuál de estas categorías, por ejemplo, puedo ejercer una determinada defensa de esta persona, ¿no? En el caso que les he mencionado, tendrán que abocarse en la defensa a nivel de esto, de que no es
antijurídico. En este caso en concreto, ese hecho efectuado por Henry, ¿no? Muy bien. En nuestro ordenamiento penal, en este caso en concreto, el artículo 11 del Código Penal señala, son delitos y faltas las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Muy bien. Entonces, para que una conducta pueda ser sancionada penalmente, tiene que pasar esas escaleras. Y segundo, el delito va a ser una conducta, ¿correcto? Una conducta típica, antijurídica y culpable. Muy bien. Entonces, por eso mencionaba, en mi opinión, la base de todo es la conducta. Este traspasa las demás categorías del delito. Si nosotros vemos el tema del concepto de delito, vamos a encontrar en la doctrina diversas definiciones del delito. Ya ustedes elegirán a qué autor en qué posición o a qué doctrina o a qué escuela ustedes acogen para poder establecer un concepto de delito. En esta clase no vamos a debatir eso, ¿correcto? Entonces, el concepto de delito conlleva también hacer mención de que el delito es una conducta, por eso habíamos mencionado típica, antijurídica y culpable. Es decir, también una persona puede cometer delitos realizando una determinada acción o dejando de realizar una acción que estaba obligada a efectuar, ¿no? Por ejemplo, en los delitos de omisión, donde hay una obligación, un mandato, un deber, y a este deber no realiza el agente esa conducta y comete un determinado delito. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de teoría del delito, hay que recordar esa estructura, estos elementos que hemos mencionado, y estas van a ser garantías sobre todo en el proceso penal. Está cometido, realizada una determinada acción, el derecho penal no sanciona automáticamente. Para poder sancionarlo, esa determinada conducta, vamos a tener justamente su aspecto procesal, en este caso donde tendremos que analizar, y en el aspecto procesal también hay que ver ese tema en concreto, uniendo ambos, el aspecto procesal y el aspecto material, si esa determinada conducta pasa o no los filtros. Entonces, la primera categoría del delito, en mi opinión personal, viene a ser la conducta. Vuelvo a mencionar, yo respeto la posición de los colegas que mencionan que las categorías del delito empiezan a partir de la tipicidad. Yo no voy a discutir ese punto. Para mí, empieza con la conducta. Y el tema de la conducta, en este caso en concreto, hace mención a un comportamiento humano. No hace mención a un comportamiento de un ente ficticio que puede ser una persona jurídica. Pero no viene a ser cualquier comportamiento, sino un comportamiento exteriorizado en acción u omisión, en este caso en concreto, que debe cumplir 3 requisitos en concreto. Estos requisitos de la conducta debe ser primero una conducta producida por un ser humano, debe tener una exteriorización en acción o omisión y tercer requisito, dominibilidad del suceso derivada de la previsibilidad o evitabilidad de la realización consciente y voluntaria. Porque recordemos que también puede haber cierto tipo de conductas que no tienen... A ver, Reader, ¿me escuchas? Sí, doctor. Doctor, un favor bien grande. No sé si puede ampliar sus diapositivas, por favor. A ver, ya. ¿Ahí? Listo, doctor. Muchísimas gracias. Ahora Es que yo estaba haciendo el gráfico, pues, y por eso lo había minimizado. gracias, doctor. Muy amable. Me recuerdas, a veces me olvido. Muy bien, entonces, estabas mencionando de que puede haber cierto tipo de conductas donde no haya intervenido la voluntad de una persona, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas no va a ser sancionable penalmente. Vamos a mencionarlo más adelante. Entonces, cuando hablamos de conducta, tenemos que hacer mención sobre todo a aquellas conductas humanas exteriorizadas, no cualquier tipo de conductas. Y esas conductas exteriorizadas deben ser ejecutadas, sobre todo con conocimiento y voluntad, en este caso si vamos a hablar de dolo, o cuando hay un deber objetivo de cuidado y esta se realiza en este caso en concreto. Muy bien, entonces cuando hablamos de conducta, vamos a hacer mención sobre toda esta distinción, a 2 clases sobre todo, que puede cometerse un delito. Un delito puede cometerse a través de una acción y a través de una omisión, ¿no? Una acción, por ejemplo, el hecho de que yo disparo una pistola y doy muerte a un sujeto, acción. Y un delito de omisión, por ejemplo, un clásico, por ejemplo, omisión a la asistencia familiar. Es decir, existe una resolución judicial que me obliga, como demandado, a efectuar el pago de la liquidación de pensión de alimentos y teniendo pleno conocimiento, no lo ejecuto, ¿no? Es un delito de comisión propia, en este caso,
comisión propia, en este caso en concreto que estamos haciendo mención. Entonces, aquí lo que se sanciona, como primer punto que estamos mencionando en la conducta, es el comportamiento humano. Entonces, el comportamiento humano va a ser la base de la teoría del delito, no cualquier comportamiento, sino comportamiento humano exteriorizado. Vuelvo a mencionar, aquí no se sanciona a personas jurídicas. Esta teoría del delito que estamos haciendo mención ha sido creado para sancionar conductas humanas, no conductas de entes ficticios como el tema de las personas jurídicas. El otro punto importante aquí es el tema del reproche. En el caso en concreto, el derecho penal reacciona siempre con posterioridad. Es decir, el derecho penal, si bien tendría una finalidad de prevención, pero en la práctica no vamos a observar ello. ¿Quién me puede decir que el derecho penal cumple hoy en día, por ejemplo, esta función preventiva? Muy pocos me dirán, el derecho penal hoy en día reacciona tardíamente. Muy bien, cuando ya se afectó un bien jurídico sobre todo. Muy bien, cuando ya se lesionó un bien jurídico protegido por una determinada conducta de una persona. Cuando hago mención a conducta me estoy refiriendo en concreto tanto a una acción como a una omisión. En el derecho penal en concreto se va a sancionar conductas, ¿no? No vamos a sancionar en el derecho penal manifestaciones del derecho del pensamiento, ¿no? El hecho que yo esté pensando, por ejemplo, poner una bomba en una aeronave para explotarlo, eso no va a ser sancionable, a menos que yo dé inicio a partir de esa idea a la ejecución del delito. Por ejemplo, ya compro la bomba, estoy acondicionándola, entonces actos preparatorios, en ese caso en concreto, sí se va a sancionar. Entonces, el derecho penal no sanciona ideas, el derecho penal sanciona actos en concreto, comportamientos, ¿no? Muy bien. Y como pueden ver aquí ustedes, respecto a este primer punto, todavía no estamos desarrollando el tema de la tipicidad subjetiva, estamos haciendo mención primero al tema de la conducta. Vamos a ver que la conducta traspasa cada una de las categorías del delito. Por ejemplo, el delito es una acción o omisión. Esa acción o omisión debe ser adecuada a un tipo penal. Ahí hablamos de la tipicidad. Esa acción o omisión debe ser antijurídica, antijuricidad, y esa acción o omisión debe ser reprochable, es decir, culpable. Por eso, si observamos bien ese punto, traspasa cada una de las categorías el tema de la conducta. Muy bien. Entonces, aquí el derecho penal, sobre todo, sanciona comportamientos humanos. Muy bien, no comportamientos ficticios. Y ya entrando un poco a este punto específico que nos convoca hoy, que viene a ser el de la tipicidad subjetiva, mencionaremos lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la conducta está descrita por el legislador. A ver, Reader, ¿puedes dar lectura a este 185? O alguien, un voluntario tal vez. A ver. Los participantes pueden levantar su manito. Me dice 185, ¿verdad, doctor? A ver, mira, simplemente para describir esto, ¿no? Para que se entienda por qué entramos a un tema de tipicidad. Ahí está, mira, en la lámina está. A ver. O puedes dar lectura, si no hay algún voluntario. Sí, tenemos a Joel. Joel, adelante, por favor. Siempre tener activo su cámara, por favor. Gracias. El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Muy bien. Entonces, si vemos bien, ¿dónde está la conducta? Ahí está. La conducta dice el que para obtener provecho, ¿correcto? Entonces vemos la primera categoría del delito que yo estoy mencionando el día de hoy. Muchos, como vuelvo a mencionar, dicen, no, la categoría del delito empieza a partir de la tipicidad. ¿Y dónde lo vamos a ver la tipicidad? En esta subsunción, pues, del tipo penal, en este caso, en el 185, ¿correcto? Entonces, la tipicidad es la subsunción del hecho en el tipo penal. ¿Cuál es el hecho? Ahí está. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, ¿no? Y la subsunción, artículo 185, en este caso en concreto sería hurto simple. Muy bien, entonces cuando hablamos de tipicidad, ya entramos en este caso en concreto entonces al tema de la tipicidad. Estamos haciendo mención concretamente a la adecuación del hecho al tipo penal, ¿correcto? Adecuación del hecho al tipo penal. Entonces,
En este gráfico, como hemos mencionado, la primera parte hice mención solamente al tema de la conducta. Ya seguramente algún profesor les ha explicado el tema de la conducta, delitos de acción, de omisión propia, impropia. Hoy día no es materia de desarrollo en esta clase, simplemente para poder introducirnos. Vamos a ver que la tipicidad es la segunda categoría donde vamos a concretamente efectuar la adecuación de ese hecho en el tipo penal. Es decir, la tipicidad se va, en la tipicidad sobre todo vamos a analizar los elementos objetivos y descriptivos y normativos del tipo penal y la tipicidad subjetiva. Entonces, en el tema de la tipicidad, vamos a encontrar la tipicidad objetiva. Seguramente creo que el profesor Almanza es el que explicó ya este tema. Ya ustedes saben el tema de la tipicidad objetiva, donde se va a analizar sobre todo pues la conducta, el bien jurídico, los sujetos, entre otros. La tipicidad vamos a dividir entonces en dos dimensiones, ¿no? Tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. El día de hoy nos convoca sobre todo el tema de la tipicidad subjetiva. En el tema de la tipicidad subjetiva vamos a analizar el día de hoy sobre todo el tema del dolo y la culpa, ¿correcto? Entonces, en la tipicidad subjetiva se analiza el dolo y la culpa. Y vamos a nosotros también establecer, en este caso en concreto, en qué supuesto se presenta el dolo y en qué supuesto se presenta una culpa. Y esto es importante porque una conducta dolosa tiene una sanción más gravosa según nuestro legislador. En cambio, una conducta culposa, sobre todo, la sanción es menos gravosa y sobre todo se da por falta de un deber objetivo de cuidado y se da por falta de... porque se da una negligencia, impericia o imprudencia en la conducta del agente, ¿no? En este caso en concreto. Muy bien, entonces, como tipicidad objetiva, ya ustedes vieron ese punto, elementos que ya no voy a desarrollar. El día de hoy, sobre todo a nosotros nos interesa el tema de la tipicidad subjetiva. Entonces, cuando hablamos de tipicidad subjetiva, tenemos que recordar sobre todo el tema en concreto. Dolo o culpa en la conducta. Y esto es importante porque a partir de ello estableceremos si se adecua o no esa conducta en un determinado tipo penal que ha establecido el legislador para poder sancionarlo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el artículo 11 del Código Penal, como habíamos mencionado, menciona lo siguiente. Son delitos y faltas las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por ley. De esta forma se constituye una característica del sistema penal, en este caso en concreto, la tipificación de la conducta humana con relevancia penal, ¿no? En este caso en su aspecto objetivo y subjetivo, y concretamente cuando vamos a hablar de la tipicidad subjetiva, debemos recordar estos dos elementos. Si esa conducta es dolosa o culposa. Aquí el problema, sobre todo en la práctica, está referido al tema del dolo eventual y la culpa consciente. Esa viene a ser el problema más gravoso o el problema más difícil de resolver en la práctica en los casos que se cometen delitos, ¿no? Entre el dolo eventual y la culpa consciente, que hoy también vamos a hacer mención. Entonces, el fiscal, cuando tenga conocimiento de un hecho delictuoso, de una conducta delictiva, tendrá que subsumirlo en un determinado tipo penal y dentro de ese tipo penal tendremos que establecer, en cuanto a la tipicidad subjetiva, si esta es o se ha cometido de forma dolosa o culposa. Para mí, sobre todo, la importancia de poder establecer en cuanto a esta de la tipicidad subjetiva radica en la magnitud de la gravedad de la conducta. Una cosa totalmente distinta es efectuar una conducta de forma dolosa a una conducta culposa. La sanción, sobre todo, sanción va a ser drástica, va a ser gravosa en aquellas conductas dolosas, a diferencia de una conducta culposa que sobre todo se efectúa por negligencia, impericia o imprudencia por parte del agente. Es decir, en el tema en concreto de la conducta culposa, el agente no tiene la intención de ejecutar el resultado, en este caso en concreto, esta se produce por negligencia, impericia o imprudencia. En cambio, en la conducta dolosa existe un conocimiento y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo penal. La persona de forma consciente y voluntaria, sobre todo, va a ejecutar esa acción que es una determinada acción que está
prohibida por el legislador, ¿no? Muy bien, entonces, el dolo, también aquí hay diversas escuelas, hoy no me voy a abocarme al tema del desarrollo de las escuelas, que hacen mención sobre todo a la definición del dolo, ¿no? Pero en concreto, el dolo viene a ser esta conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo penal, ¿no? Por ejemplo, aquí Mancini dice el dolo es la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar un hecho lesivo a un interés jurídicamente tutelado, mientras que para Jiménez de Azúa el dolo es la producción del resultado típico con intención y conocimiento de realizar dicha acción. Así que en este punto específico, también sobre la definición o escuela o corriente, ya ustedes decidirán qué corriente acogen en este caso en concreto. Causalismo, finalismo, la concepción moderna, entre otros. No voy a dedicarme al desarrollo de las escuelas el día de hoy. Muy bien, entonces aquí cuando hablamos de dolo, sobre todo acogiendo esta escuela del finalismo, vamos a hacer mención al tema de la conciencia, el conocimiento y la voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo. El maestro Roxy, sobre este punto específico, menciona, ¿no? Debe entenderse al dolo, dice el maestro Roxy, como la realización del plan del sujeto, razón por la cual un resultado determinado podrá ser valorado como tal cuando cumple exactamente el plan del sujeto. Igualmente, la diferencia entre hechos dolosos y culposos sería tomar la decisión por la posible lesión al bien jurídico por parte del sujeto, siendo indiferente su aptitud interna, sus emociones, sus deseos, ¿no? En este caso en concreto estamos hablando justamente aquí, haciendo mención a Roxy, que el derecho penal pues sanciona conductas, ¿correcto? No ideas, como estamos mencionando en esa lámina. Entonces, la teoría de la voluntad que acogemos para esta clase menciona que el dolo viene a ser el conocimiento y la voluntad de realizar un delito o una conducta punible, ¿no? Los llamados delitos dolosos suponen pues la realización entonces consciente, el querer y voluntaria, el saber de los elementos objetivos del tipo penal. El dolo, entonces, en nuestro Código Penal peruano va a tener una regulación. En este caso en concreto, si hacemos mención al artículo 12 del Código Penal, vamos a encontrar lo siguiente. A ver, ¿alguien puede hacer mención al artículo 12 del Código Penal? ¿Algún voluntario? Tenemos a Jefferson, pero Jefferson tienes que activar tu cámara para darte pase al audio. A ver. Ahora sí. Tenemos una participante, creo. Sale con el nombre de Jefferson Bernal. Adelante, ¿puedes activar tu audio? Tal vez está con... Buenas noches con todos los participantes. No, sí estoy inscrita en el diplomado, solo que he entrado con otro correo. Ya, perfecto. No, sale con el nombre Jefferson. Más te decíamos. Adelante, por favor. Adelante. Artículo 12, doctor, ¿verdad? Sí, sí. Ya. La pena establecida por la ley se aplica siempre al agente de infracción dolosa. El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley. Muy bien, entonces encontramos que en el Código Penal peruano sí está regulado el tema del dolo, ¿no? La gran mayoría de tipos penales que vamos a encontrar son conductas dolosas, ¿no? En nuestro ordenamiento penal peruano, ¿no? Muy bien. Entonces, la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal. Es decir, el agente sabe, conoce, y pese a tener ese conocimiento y con la voluntad ejecuta esa acción, ¿no? Porque si no fuera de ese modo, si no tiene conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo, entonces esa conducta tendría que ser sancionable de otro modo. En este caso podría ser sancionable de forma culposa. Entonces los elementos del dolo en el tema de la tipicidad subjetiva van a ser dos en concreto. El elemento volitivo, el agente no solo debe haber conocido los elementos del tipo objetivo, sino además debe haber tenido la voluntad de realizarlos. Ejemplo, en el mismo delito de hurto, por ejemplo, el agente no solo conoce la apropiación de un bien mueble ajeno que desea, sino que también lo busca, ¿no? En el elemento cognitivo, el agente actúa consciente de sus actos, conociendo los elementos de su acción. Ejemplo, en el delito de hurto, el agente sabe que se apropia ilícitamente de un bien mueble ajeno. Muy bien. Entonces, los dos elementos, sobre todo del dolo, viene a ser el elemento volitivo y el elemento cognitivo. En la doctrina, también sobre este punto, ya sobre el tema de las clases de dolo, vamos a encontrar una diversa clasificación, sobre todo,
en la doctrina, donde se menciona, pues, en concreto, tres tipos o tres clases de dolo, ¿no? Vamos a encontrar un dolo directo, dolo de segundo grado y dolo eventual. Como había mencionado, sobre este punto específico, sobre todo el punto de debate y que llevado a la práctica sobre todo, es lo referido al dolo eventual y la culpa consciente. El dolo directo es fácil de poder establecer, porque consiste en el deseo de la gente de realizar el delito. En este caso en concreto, por ejemplo, el dolo directo va a ser el hecho de que, por ejemplo, yo quiero dar muerte a mi vecino y compro una pistola. Entonces un día agarro mi pistola, aprieto el gatillo y le doy muerte a mi vecino. Dolo directo. En cambio, en dolo directo de segundo grado, no ocurre lo mismo. El agente en un principio no tiene como meta la realización del tipo, pero se le ha presentado como necesario o posible su realización. Por ejemplo, yo quiero dar muerte a mi esposa, imagínense. Pero ese día que iba a darle el café con envenenado, justamente ese día llegó mi cuñada. Y como yo quiero darle muerte a mi pareja, también va a ocasionar un perjuicio, en este caso a la otra persona. Digamos, yo le sirvo el café y también mi cuñada va a tener que morir, ¿correcto? Aunque yo no tuve esa intención de darle muerte a mi cuñada. Muy bien. Por otro lado, en el dolo eventual, y lo vamos a mencionar con otros ejemplos más, en el dolo eventual el agente se representa la realización de la lesión del bien jurídico, pero acepta y se conforma con ella que no se va a producir. Un claro ejemplo del dolo eventual está referido, por ejemplo, yo como conductor, imagínense que tengo una camioneta, siempre recorro por una avenida, Avenida del Sol, pongamos, y en la Avenida del Sol hay un colegio de niños. Y por esa zona se tiene que transitar, por ejemplo, 10 kilómetros por hora. Yo tengo conocimiento de que en esa zona, en cualquier momento, puede salir un niño, y pese a que tengo conocimiento que no debo, por ejemplo, pasar con una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora, un día acelero mi vehículo, paso por 50 kilómetros por hora por esa Avenida Sol, y pensando que no va a salir nadie, acelero el carro, y de pronto sale un niño, atropello y doy muerte. Entonces, en este caso en concreto estaríamos en una figura del dolo eventual. Muy bien, entonces en el dolo eventual, el agente se representa la realización de la lesión del bien jurídico como posible, pero la acepta, confía, señalando que no va a ocurrir, que no se va a producir ese evento. Sin embargo, se produce el resultado. Entonces, aquí en el dolo eventual, el agente se representa la realización de la lesión del bien jurídico como posible, pero acepta y se conforma y pese a ello continúa con la conducta. Otro ejemplo, por ejemplo, del dolo directo de primer grado, ahí lo pueden ver en la lámina, ¿no? Por ejemplo, T quiere matar a su mujer, F, para poder cobrar la indemnización correspondiente a una póliza. Y vierte una dosis de veneno en el café y actúa con dolo directo de primer grado. Es decir, lo que quiere en concreto es darle muerte, en este caso a F, que sería su mujer, ¿no? Otro ejemplo, sobre todo del dolo de segundo grado, está referido a esta. Sobre todo esa de la cuñada que les he dicho, ¿no? Como en el ejemplo anterior, si bien junto a la mujer de T, que viene a ser la esposa, está sentada en la mesa la cuñada G, que es la cuñada del marido que va a dar muerte, quien también bebe el café y envenenado y muere, ¿no? En este caso en concreto, F no tenía, no tenía la intención de dar muerte, por ejemplo, a su cuñada, sin embargo, se produce este resultado, ¿correcto? Y otro, ahí en este caso en concreto, que vamos a ver sobre todo en el dolo eventual, está referido cuando el sujeto, pues, como les he mencionado, se representa el resultado, confía que no va a ocurrir y prosigue con la acción. Otro ejemplo del dolo eventual sería, por ejemplo, que una persona le tira una flecha a un sujeto que tiene una manzana sobre la cabeza, ¿no? Pensando que no le va a coger la flecha en el rostro. Y de pronto imagínense que falla y le da en el corazón. Muy bien.
Entonces, el elemento principal de la tipicidad subjetiva viene a ser el dolo, ¿correcto? Como hemos mencionado, el dolo tiene dos elementos, el elemento volitivo, en este caso en concreto, y el elemento cognitivo que también estamos haciendo mención. Entonces, para obrar con dolo, el autor debe haber tenido conocimiento de estos elementos del tipo objetivo, ¿no? Sobre todo, del tipo objetivo, sujeto, objeto, bien jurídico, todo lo demás. Muy bien. Para estar en el tema del dolo, entonces tiene que tener conocimiento de estos elementos que ya hemos mencionado. Si no ocurre esto, no vamos a estar en una conducta dolosa. Muy bien. Por ejemplo, en una conducta dolosa sería esta, ¿no? El que quiere matar a otro poniendo una bomba en su automóvil, se representa como necesaria la muerte, quiere dar muerte a alguien al que no desea matar. Es decir, yo quiero matar imagínense, es un carro de un ministro, ¿ya? Pero yo quiero matar al ministro, pero yo no quiero, yo quiero matar al ministro, pero necesariamente el resultado va a afectar, por ejemplo, al conductor. Es decir, cuando yo le explosione, por ejemplo, al vehículo, necesariamente su acompañante también va a tener que fallecer. Yo no tenía la intención de dar muerte, por ejemplo, al conductor de ese vehículo, sin embargo, esta explosión que ocasione esa conducta va a traer también necesariamente un resultado a su acompañante. Este será entonces un dolo indirecto, es decir, un dolo de segundo grado. Muy bien. Entonces, aquí va el segundo ejemplo que estamos mencionando, el del dolo, dolo de segundo grado. Como les he mencionado, cuando las consecuencias van a afectar también a otras personas que nada tenían que ver en el caso en concreto. Muy bien. Por otro lado, ya si hacemos una diferencia del dolo directo, dolo de segundo grado y el dolo eventual, vamos a tener el tema de la culpa. En este caso en concreto, el agente va, sobre todo, en este caso en concreto, el agente lo que va a hacer es, va a realizar el tipo objetivo como consecuencia de una infracción de un deber de cuidado. Es decir, aquí el agente no va a tener estos dos elementos que hemos dicho, conocimiento y voluntad, sino aquí, sobre todo en el tema de una conducta culposa, el agente va a realizar una determinada conducta infringiendo un deber de cuidado. Y para eso, sobre todo, vamos a analizar el tema de la negligencia, impericia y la imprudencia. Entonces, la conducta culposa, en este caso en concreto, es la realización descuidada de estos elementos objetivos del tipo, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en el caso en concreto también, si hacemos mención al artículo 12, las penas establecidas por la ley se aplican siempre a agente de infracción dolosa. Es decir, las conductas culposas tendrán que ser plenamente establecidas por el legislador en los supuestos que correspondan. Muy bien. Entonces, la culpa, en este caso en concreto, es producto de una infracción del deber objetivo de cuidado. El agente debió haberlo previsto por ser previsible y no habiendo previsto confió en poder evitarlo, ¿no? Es decir, aquí la clave sobre todo en una conducta culposa es este elemento del deber objetivo de cuidado, que consiste en esta obligación que tenía toda persona de actuar en forma razonable, prudente, cuidadosa, diligente ante situaciones o objetivos peligrosos para evitar ocasionar daños, en este caso en concreto. Entonces, aquí en el tema de la conducta culposa, necesariamente vamos a tener que analizar estos elementos de la culpa que viene a ser negligencia, impericia y imprudencia. Un claro ejemplo, en este caso de un delito culposo, sería el siguiente. Un conductor, por ejemplo, maneja su automóvil a 60 km/h en una zona urbana, donde está permitido ir 30 por hora. Gira en una curva sin reducir la velocidad y atropella, por ejemplo, a un transeúnte que cruzaba en ese momento por el crucero peatonal. Esta conducta será una conducta culposa. Otra conducta culposa sería lo más clásico tal vez aquí o en algunas provincias. Imagínense donde hay los mototaxistas. Hay una vía donde hay dos carriles, una en sentido contrario, y de pronto pues el mototaxista está recorriendo por uno de los carriles. Si nosotros quisiéramos hacer, a ver si podemos graficarlo aquí, esa
Eso es lo que estoy mencionando. Imagínense que esta es una vía de este modo. A ver, vamos a poner. A ver, un ratito. Para que se pueda entender este caso. Imagínense que esta es una vía de este modo, ¿correcto? Una avenida de doble vía. Aquí está yendo la motito. Vamos a ponerlo aquí la motito. Y de pronto, esta moto gira aquí. Gira aquí. Gira aquí. Y el carro que venía, a ver, vamos a poner un carrito aquí, otro gráfico. El carro que venía aquí se produce un choque. A ver, vamos a ponerlo. ¿Correcto? Este sería su carril de este. Vamos a ponerlo así mejor para que se entienda. Este era el carril de esta moto y este era el carril del carro. Y de pronto la moto da un giro en U. Es decir, se da una vuelta aquí y impacta con esta. Ese acto, ¿qué tipo de conducta sería? A ver, ¿qué tipo de conducta sería? ¿Qué tipo de conducta? ¿Una conducta dolosa o una conducta culposa? Esa sería una conducta culposa, ¿correcto? ¿Ha infringido qué? Ha infringido reglas de tránsito, en este caso. Imagínate, a ver, les pregunto, yo puedo dar, si yo fuera la persona que está conduciendo la moto, si yo observo en esta una línea amarilla, a ver, pongamos así, a ver, para todos los que tienen licencia, examen, si esta fuera la línea amarilla, doble línea, ¿ya? Vamos a ponerlo, doble línea. Si esta fuera doble línea, así, este señor de la moto puede pasarse al otro carril, puede pasarse, aquí puede pasarse, no, ¿cierto? No, tampoco puede adelantar, ¿cierto? A menos que no haya ningún vehículo que venga por el otro carril. Este hecho de que esta persona haga un giro, pese a que hay una doble línea, es una conducta culposa, ¿correcto? Una culposa. Una maniobra peligrosa, ¿cierto? Si fuera una línea contigua, sí, pues, ¿no? Pero tendrá que estar atento que no venga otro carro por acá o en su defecto por el otro carril. Entonces, el hecho de aquí, de que este conductor, esta moto, en la práctica ocurre sí ocurre, pues en la práctica los mototaxistas, los taxistas se dan la vuelta así, ¿cierto? Se dan la vuelta en U. Es decir, aquí quieren bar y nuevamente quieren irse por acá. Esa conducta, imagínate cuando se produzca aquí un accidente, imagínate que aquí, a ver, ¿por qué se está moviendo esto? Si aquí se produce este accidente, así, a la línea, si se produce en ese momento, se produce, por ejemplo, un choque entre la moto y imagínense que es un camión, y el camión lo arrasa, lo mata. A ver, imagínate que es así, ¿eh? El camión choca y a la motito pues lo destroza y muere. Muere el conductor de la moto. Pregunta para usted, ¿será importante en este caso que analicemos esta categoría del delito que estamos viendo? Sí, ¿cierto? 2. Aquí el responsable será el señor del camión que estaba en su línea. No, ¿cierto? No, pues. Aquí, ¿quién ha generado el riesgo? ¿Quién ha generado el riesgo? El que ha generado el riesgo es este de la moto, ¿cierto? Por más que haya muerto, este señor va a tener que estar libre, ¿correcto? Tendrá que estar libre. Hay autopuesta de peligro de esta persona. Es decir, esta motito no debió haber cruzado o no debió haber girado, en este caso, a este carril. Y si este camioncito choca y da muerte a este señor, va a estar libre. Estaríamos locos para sancionarlo, por más que haya un muerto, porque aquí ha infringido una regla de tránsito, ¿no? En este caso en concreto el hecho de no, por ejemplo, prohibido girar en U. ¿Y qué pasaría si no fuera así? Si no pongamos de otro modo. Imagínate que en este caso, esta motito está llevando 2 pasajeros y de pronto gira
de pronto gira, a ver, esto ya lo voy a sacar, ¿ya? Me está que me obstruye. Este gira en este carril que va a estar aquí, a ver, gira en este carril y en ese giro se voltea, se cae la moto y sus pasajeros resultan con lesiones graves. Imaginen que se caen, se lesionan la cabeza. Fractura por lo menos que tenga ya uno de ellos. ¿Cómo lo vamos a sancionar esta conducta? ¿Cómo lo vamos a sancionar? ¿Como conducta dolosa? No, ¿cierto? Sino como conducta culposa. Pregunta para ustedes. Si este fuera el caso, imagínense que ustedes son los abogados defensores de del señor de la moto, donde sus dos pasajeros cayeron, sufrieron lesiones graves, se fracturaron. ¿Podrían llegar a una salida alternativa de un principio de oportunidad? A ver. ¿Se puede aplicar principio de oportunidad para ese caso? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. Todos me dicen sí, sí. A ver, ¿quién dice que no? Vamos. ¿Quién dice que no? 122, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Lesiones culposas, 124. No se puede aplicar. A ver, por favor, ¿alguien puede dar lectura al 124, inciso, el cuarto párrafo? Cuarto párrafo. A ver, ¿algún voluntario? En este caso en concreto, llevamos de la teoría del delito al aspecto procesal. ¿Alguien, algún voluntario? 124, cuarto párrafo. ¿Acuerdo reparatorio? No, nada que ver. Porque la pena va a ser más de 4 años. A ver, ¿algún voluntario? A ver, Reader. ¿Algún voluntario? Artículo 124, cuarto párrafo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos a Sari. ¿Sí? ¿Puedes activar tu audio, por favor? Listo. Ahora se te puede ver, aunque transparente, pero se te ve. Buenas noches. ¿Se puede oír? Adelante. Sí, adelante. Ya. Dice el cuarto párrafo. O sea, hay como hay bastantes. Ya, 124. pero sí, pero léalo por favor, cuarto párrafo, para que quede claro. La pena privativa de libertad será no menor de 4 años ni mayor de 6 años e inhabilitación según corresponda, conforme al artículo 36, incisos 4, 6 y 7, si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,5 gramos litro en el caso de transporte particular o mayor de 0,25 gramos litro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. Pregunta entonces para ustedes, ¿se puede aplicar principio de oportunidad ahí? A ver qué dicen. No, pues no va a proceder, no va a proceder, porque estamos diciendo que está infringiendo una regla de tránsito. Hay dos supuestos, ¿ah? Primero, vehículo automotor. Segundo, infracción de reglas de tránsito. ¿Qué harían ustedes si fueran abogados del dueño de la moto, de este señor que estaba conduciendo? A ver, la pena es no menor de 4 ni mayor de 6 años. Al mecánico, dice. Lo vamos a mandar al mecánico. No, pues, ¿qué salida le damos en este caso en concreto? Una terminación anticipada, pues, porque aquí ha infringido un deber objetivo de cuidado, ¿cierto? Entonces, mira, en el aspecto procesal, ahí pueden lograr, por ejemplo, una pena suspendida, ¿cierto? Y para eso la clave, ¿dónde está? La clave está en la reparación. En este caso en concreto, el acuerdo sobre el tema de la reparación civil. Correcto. Entonces, ¿qué vas a hacer como abogado defensor cuando ocurra esto? Lo primero que vas a hacer es una transacción sobre este tema con los agraviados. Con los agraviados de la moto que estabas transportando. Una vez que tengas
esa transacción extrajudicial sobre todo, vas a ir a la fiscalía y le vas a pedir una terminación anticipada. No un principio de oportunidad, terminación anticipada. Entonces, como ya vas a tener el tema del monto económico en acuerdo, simplemente vas a negociar el tema de la pena. ¿Correcto? El tema de la pena con el fiscal. Será, pues, de acuerdo al sistema de tercios. En este caso será el extremo mínimo 4 años. Si vamos a reducirle 8 meses, será 3 años, 3 años, 4 meses de pena privativa de libertad suspendida. Y tú puedes negociar tal vez por un periodo de 2 años, ¿no? Muy bien. ¿Un tercio de la terminación? No, la terminación tiene 1/6 de la pena. En concreto es 8 meses, ¿no? 8 meses. Muy bien, entonces es importante, por ejemplo, que tengamos conocimiento del tema de la teoría del delito en este caso en concreto. Sí es importante. Muy bien. Entonces, pero en el numeral sexto del artículo 2 dice que se aplica acuerdo reparatorio para todos los delitos. Sí, desde el artículo 2 está haciendo mención pues al principio de oportunidad, ¿cierto? Pero que el legislador la ha puesto, la ha unido 2 figuras totalmente distintas, ¿no? En este caso en concreto, principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. En sí, el inciso 6 solamente es acuerdo reparatorio. Sí, pero en el caso en concreto, en ese caso en concreto que estamos poniendo como ejemplo, el acuerdo reparatorio no va a entrar en este caso, porque la pena en este caso supera los 4 años de pena privativa de libertad, ¿no? De 4 a 6. Entonces, lo correcto sería que se aplique sobre todo una figura de terminación anticipada en el caso en concreto. Recuerden que en el caso del acuerdo reparatorio, a diferencia del principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio debe ser propuesto por el fiscal, ¿correcto? Y en aquellos delitos, sobre todo de libre disponibilidad, ¿no? En este caso, sobre todo patrimoniales. Vamos a mencionar el tema del dolo y la culpa, consciente y el dolo eventual en una siguiente lámina, así que no hay ningún problema. Vamos a desarrollar todavía este punto. Entonces, estamos mencionando sobre la culpa, ¿no? Un ejemplo claro de la culpa. ¿Es importante que conozcamos esto? Sí. Y en el aspecto procesal, ¿qué vamos a hacer en este caso? Basta que exista, por ejemplo, ese hecho de que en el caso en concreto, por ejemplo, aquí existan 2 lesionados. No, pues, ¿cierto? No, aquí tendrá que en el aspecto procesal existir suficientes elementos de convicción, medios de prueba. ¿Qué hará el fiscal en ese caso en concreto? Primero, el fiscal tendrá que disponer una pericia, ¿correcto? No simplemente por el hecho de que la moto esté con daños o que la persona, que sus pasajeros estén sobre todo con lesiones, será suficiente. Ahí tendrá que existir una pericia que establezca sobre todo para establecer el factor determinante, contributivo, ¿no? En este caso en concreto, también para poder establecer, en el caso en concreto, los daños materiales sufridos, también será necesario, por ejemplo, si en esa zona hay testigos, declaración de testigos, será necesario tener los resultados médico-legales de la lesión. Recuerden que para que sea lesión grave, tiene que superar los 20 días de incapacidad médico-legal, ¿no? Entonces, no cualquier punto. Muy bien. Si fuera al revés, en este ejemplo que hemos puesto, si este camioncito le atropella del mismo modo, aquí el tema científico va a determinar quién ha infringido la regla de tránsito. En este caso en concreto, esta pericia, sobre todo la pericia, tendrá que establecerme, por ejemplo, los factores determinante contributivo del suceso, ¿no? En este caso también será importante una pericia de daños, entre otros, para establecer, por ejemplo, si le voy a imputar a este conductor del vehículo como delito, si le voy a inculpar como delito doloso, culposo, o lo voy a eximir de responsabilidad. En este caso en concreto, si se mete aquí al carril y le atropella y muere, este señor, vuelvo a mencionar, no debería ser procesado ni sancionado. Claro, inicialmente voy a tener que
de investigación para establecer las pericias y luego tendré que disponer el archivo. Muy bien, vamos. En el tema de la culpa, entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener, así como en el dolo, la clasificación. En el tema de la culpa también vamos a tener una clasificación de culpa consciente e inconsciente, ¿no? Hay dos clasificaciones al respecto. En el caso en concreto, la culpa consciente se presenta cuando la gente no quiere causar la lesión. A diferencia del dolo, en la culpa la gente no quiere ocasionar esta lesión, pero se da como una posibilidad, este resultado, y confiado en que no se va a realizar, esta persona realiza la acción. ¿Correcto? Culpa consciente. No tiene la intención de causar la lesión, pero se da como una posibilidad. Y confiado en que no se va a producir, procede con la conducta. Como hemos mencionado, en la culpa, el agente ocasiona una lesión a un bien jurídico, sobre todo por infracción de un deber de cuidado, ¿no? Un deber de cuidado. Entonces, la culpa consciente se da por las circunstancias o capacidades personales por el cual el sujeto confía, pues, en que el resultado típico no se va a dar. Y sin embargo procede con la conducta. Un claro ejemplo de la culpa consciente sería el siguiente. Imagínense a Pedro, va manejando a una excesiva velocidad su motocicleta por una determinada avenida. Confiado en que no va a pasar ningún peatón. Pedro está conduciendo 60 kilómetros por hora y dice, no, nadie va a cruzarse por la avenida. Pero de pronto, cuando está recorriendo por esa avenida, cruza Luis por esa avenida y Pedro le ocasiona lesiones, es decir, le impacta a Luis y fallece. Entonces, en ese supuesto, vamos a estar en el tema de culpa consciente. Como he mencionado, en la culpa, el agente no quiere causar lesión. Pedro no quiere matar a nadie. Pero se da como una posibilidad. Se confía en que no va a ocurrir. Vuelvo a mencionar el ejemplo. Pedro, un motociclista, dice, por esta avenida, imagínense por la avenida Arequipa, dice 80 kilómetros por hora. No va a haber nadie que va a salir a las 10 de la noche por esa avenida. Y de pronto, cuando está recorriendo por la avenida Arequipa, cuadra 16, una persona cruza por la avenida. Y señor, Pedro, atropella a esta persona, ocasionándole lesiones y esta persona muere. En este caso en concreto estaremos en una culpa consciente. Por eso la diferencia que habíamos mencionado con el dolo eventual radica en este caso en concreto en que aquí no tiene la intención de ocasionar una lesión en la culpa consciente la gente. En el dolo eventual el agente se representa como posible un resultado y confiado en que no va a producirse, continúa con la acción. Más adelante hay un ejemplo que también vamos a mencionar. Y por otro lado, en la culpa inconsciente, el agente no quiere el resultado lesivo, ¿no? No quiere que se produzca ese resultado, ni se lo plantea como posible. Sin embargo, actúa inobservando el deber objetivo y cuidado. Entonces, para hablar sobre todo del tema de culpa, la clave está en el deber objetivo de cuidado. Ahora bien, entonces la culpa viene a ser la realización del tipo objetivo, se da como consecuencia de esta infracción de un deber de prudencia o cuidado que debe tener el agente. Se infringe un deber de cuidado y como consecuencia de ello se da el resultado. Esta puede darse por negligencia, impericia, imprudencia. Aquí está el ejemplo que les estaba mencionando, ¿no? Culpa consciente, Pedro va manejando una excesiva velocidad, confiado en que no pasará al peatón alguno y que dominará a la perfección su motocicleta. Pero durante el viaje Mario cruza la pista y es accidentado por Pedro y luego fallece, en este caso en concreto Mario. Muy bien. En cambio, en el tema de la culpa consciente, la persona no se representa ni advierte el peligro de su acción, ni menos quiere el resultado lesivo. Ejemplo, Pedro va a una gasolinera, es decir, se va
a cargar a un grifo y decide fumar en el grifo. Empieza a prender su cigarrillo y este cigarrillo produce, por ejemplo, un incendio y termina con la vida de los trabajadores del grifo, por ejemplo. Entonces ahí hay una culpa inconsciente. Pero si otro fuera el supuesto, si Pedro va a la gasolinera, al grifo, con la intención de incendiarlo, ya no estaríamos en una conducta culposa, ¿no? Sino estaríamos en una conducta dolosa. Tendríamos que ver, en este caso en concreto, si esa conducta es dolo directo o dolo de segundo grado. Muy bien. A ver, ¿quién alzó la mano? A ver, Víctor. A ver, Víctor. Adelante, Víctor. A ver. Víctor, ¿puedes activar tu audio? Adelante, por favor. Doctor, disculpe una consulta. Buenas noches con todos los Sí, buenas noches, participantes. doctor. Bueno, buenas noches. Supongamos, como usted menciona en este gráfico que ha puesto, en el otro que va una persona va a Al llenar grifo. su gasolina, a grifa o a llenar su gasolina, pero ahí también hay señalización, ¿no? Que no pueden colocar, no pueden fumar. Y en ese caso ya sería Culpa consciente. con una culpa consciente, ¿no? Claro, por Porque, él. porque ahí está un panel que le están diciendo no fume usted, no puede fumar ahí y no puede activar ni un celular, ¿no? Esas cosas que puede hacer una flama, ¿no? Ese es mi. Claro. El tema es, como les había dicho, aquí la discusión en este tema de la tipicidad subjetiva radica en el dolo eventual y la culpa consciente. Y la distinción es muy delgada, o sea, para poder determinar esto de la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente, desde mi punto de vista, va a ser el tema pericial o de la suficiencia de elementos de convicción o de medios de prueba. Yo creo que inmediatamente no podría establecer que esto es dolo eventual o culpa consciente. Del producto de los actos de investigación, desde mi punto de vista, tendré que establecer si esa conducta es dolosa, dolo eventual, o es culpa consciente. ¿Correcto? Y recuerden que el dolo no se presume. El dolo tiene que probarse. Como dice usted, doctor, si yo estoy con mi carro y voy a un grifo, y varias veces ya fui a ese grifo, ya yo conozco que en el grifo no debe prenderse un cigarrillo, no debe activarse el celular, pero ese día, pese a que yo tengo conocimiento y varias veces he ido a ese grifo que siempre cargo la gasolina, ese día voy y realizo esa acción. Empiezo a fumar, empiezo a prender mi celular, estoy viendo redes sociales y eso provoca, por ejemplo, una explosión. Ese caso tendrá que probarse con la actividad probatoria, es decir, con los actos de investigación. Por ejemplo, el fiscal tendrá que sacar un récord. Oye, ¿este señor es la primera vez que fue al grifo o ya varias veces fue al grifo? ¿Cuántos años tiene de experiencia como conductor? Entre otros, que tendrá que probarlo en la actividad de investigación, ¿correcto? Entonces, por eso, la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente es muy delgada, muy delgada. Excelente, doctor Henry. Tenemos a Yuri, que solamente activó su cámara. Adelante, Yuri, puedes realizar tu pregunta. Doctor, buenas noches. Sí, adelante. Doctor, antes de esto, usted mencionó que en los delitos, o el delito que usted puso como ejemplo, que se podía llegar a una terminación anticipada, pero el Código Procesal Penal, en su artículo 2, numeral 6, dice que en todos los delitos culposos se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Sí, pero hay que precisar. En el caso del mototaxista, del mototaxista que tenía sus pasajeros y que sus pasajeros tuvieron lesiones graves. No le escucho, doctor. Adelante. Sí, doctor, en ese caso, así es. Ya, por eso yo... No le he entendido bien porque, bueno, no, yo también llevo casos y alguna vez yo llegué a un acuerdo reparatorio precisamente en un caso similar.
Ya, el tema es que el acuerdo reparatorio, cuando se hable de delitos, mejor dicho, lesiones graves, no se va a producir. Recuerden que el acuerdo reparatorio está referido sobre todo al tema de la reparación civil y no al tema de la acción penal. ¿Correcto? O sea, usted puede transar con la parte agraviada, con los lesionados, con los fracturados, digamos, ese señor que se ha fracturado el hombro, la pierna. Pero yo como fiscal, a mí no me obliga de que este caso yo lo pueda archivar por un tema de acuerdo reparatorio. Yo como fiscal, sobre el tema de la acción penal, yo tengo que proseguir. E incluso he tenido casos donde, pese a que existía el acuerdo entre las partes, en este caso en concreto, digamos, el dueño de la moto y el agraviado, que se habían puesto de acuerdo, luego en el proceso se estableció que el monto que habían transado no era suficiente. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que continuar con el proceso. Porque la acción penal, recuerden, en este caso en concreto, es exclusiva del Ministerio Público. Entonces, en mi opinión, en ese caso en concreto, del 124, si no me equivoco, el cuarto párrafo, la vía idónea, si hubiese ese supuesto, para mí sería un tema de la terminación anticipada. Es decir, que finalice con una salida alternativa de esta naturaleza, pero con menor gravedad de sanción penal, ¿no? Tendrá que ser una pena suspendida. Muy bien. Gracias, doctor Henry. Doctor Henry, tenemos dos participantes, a Márquez y a Milagros. A ver. Estimado Márquez, gracias por activar tu cámara. Adelante, por favor. Bien, gracias, doctor. Doctor, aún tengo una pequeña duda. Si bien es cierto, existe un pequeño margen respecto al dolo eventual con la culpa consciente. En los ejemplos que ha considerado, si un vehículo recorre una autopista con excesiva velocidad y de repente aparece un peatón y le atropellan, entonces eso lo está viendo como una culpa consciente. Consciente, ajá. Pero puede estar relacionado a un dolo eventual, porque si ya decimos que está yendo a una excesiva velocidad, es porque ya él se representa, que si supera la velocidad permitida, él se representa de que puede ocasionar un accidente fatal, ¿no? Ajá. Entonces, podría también ser un dolo eventual. O sea, sí, por eso el margen es muy pequeño, doctor. Por eso el problema radica entre el dolo eventual y la culpa consciente. Es una tela muy pequeña. En algunos casos podrías imputarle pues, dolo eventual, pero como digo, esto será resultado de los actos de investigación. O sea, yo para imputarle dolo eventual tendré que probar que el señor tenía pleno conocimiento de que estaba recorriendo con una excesiva velocidad, que él tenía conocía que por esa zona podía pasar algún transeúnte, se representó ese resultado y confió que no iba a producirse ese resultado y finalmente se produjo el resultado. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque aquí va a variar el tema de la sanción penal, ¿correcto? Dolo eventual va a tener una sanción más drástica que la culpa consciente en el tema de la sanción penal, ¿no? Entonces, no es tan fácil este tema en el aspecto procesal, en el aspecto práctico. Tendrán que demostrar, en este caso en concreto, si imputan dolo eventual, del mismo modo en el si fuera culpa consciente, ¿no? Muy bien, gracias por tu participación, señor. Vamos. Cerramos con Milagros y después continuamos con las preguntas. Ya. Milagros, adelante, por favor. A ver, antes de eso, sí, a ver, se me ocurre algo. ¿Qué pasaría si a una persona que está hoy día, ¿qué día somos? Hoy día es 27, ¿no? 27, doctor, ya estamos previa, como usted previa. Imagínense que hoy, después de la clase, escuchó la clase de tipicidad subjetiva y dice, bueno, conozco ya tipicidad subjetiva, se toma un par de tragos, coge su vehículo, se toma, imagínate, media caja de cerveza, agarra su carro y empieza a recorrer. Y de pronto
Pasa un peatón, lo atropella y muere el peatón. La pregunta es, ¿cómo le imputaríamos a esa persona? ¿Dolo eventual o una conducta culposa? Dolo eventual, pues, ¿cierto? Dolo eventual, pues dolo eventual tendríamos que imputarle. ¿O ustedes le imputarían culpa? Puedo prever la situación. A ver, vuelvo a mencionar. Imagínense hoy día, Reader, ya pongamos como ejemplo Reader. Después la clase. No, doctor. Después la clase, Reader se vaya. El que vive en Miraflores, ahí se va a la calle Las Pizzas, tomar sus cervezas con su W. Escarabajo, pero. No. Doctor. Está Con haciendo picar la garganta, por favor. con su meche se va, ya, con su meche se va, entonces se toma sus picos y de pronto a las 2 de la mañana, ya del día 28, dice, ya, ahora sí regreso a mi domicilio, se viene por la avenida Arequipa y de pronto pasa un peatón y lo atropella y muere. Pregunta, ¿cómo le vamos a imputar esa conducta? ¿Conducta culposa o una conducta dolosa? Bajo esta figura del dolo eventual. ¿O sería culpa consciente? Ahí sería una conducta del dolo eventual, pues. De hecho, o alguien me diría, no, esa conducta es culposa. ¿Ha infringido un deber de objetivo de cuidado? Entonces, en ese caso en concreto, desde mi opinión personal, esa tendría que imputarse bajo conducta del dolo eventual. Desde el momento que Reader tomó más del 0.50, es decir, más de una botella, ya se representaba de que no debía, en este caso, conducir ningún vehículo automotor. Y cuando subió, arrancó su carro y se vino por la avenida Arequipa, ya está materializando ese elemento que estamos mencionando, elemento volitivo del dolo. Muy bien. Doctor, ya saben, estimados participantes, hoy ya no estén por la avenida Arequipa, ¿no? Lo voy a atropellar. Ya, vamos a continuar, correcto. Otra Entonces, milagro, doctor, cerramos, por favor. ya, para irnos a la ronda de preguntas luego. Muy bien. Estimada Milagros, puedes realizar tu pregunta, por favor, y cerramos la primera ronda. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Una consulta, digamos, en el caso que sea casi también en la misma figura de lo que viene siendo un accidente de tránsito, pero que el chofer se encuentra en una excesiva de velocidad y justamente cuando ya le vendría siendo tocar lo que son, en el semáforo se encuentra en verde para los carros, pero rojo para los peatones. Los peatones, ajá. Y en ese caso, justamente el peatón pasa cuando no es su turno de llegar a cruzar la vía, y justamente pasa el chofer a una exceso y lo atropella. En ese caso, sería la culpa también del peatón, sabiendo de que el semáforo está en rojo para ellos, pero en parte también sería culpa del conductor en este caso, exceder la velocidad permitida. Más o menos, ¿cómo podríamos analizar ese ejemplo? Desde mi punto de vista, esa sería culpa consciente. ¿Por qué? Porque siempre nosotros cuando vamos a manipular un vehículo automotor, hay que representarnos como si fuera un arma de fuego. Siempre. O sea, no podemos estar confiados. En este caso, el deber objetivo de cuidado es que este conductor, más aún si estaba cerca de un semáforo, no podía recorrer a una excesiva velocidad. Segundo, esta persona, que el conductor, por más que esta persona esté cruzando en luz roja, debió haber parado. En este caso, debió haber frenado el vehículo, pues. Entonces, de mi opinión, en este caso no sería una conducta de dolo eventual, sino sería una conducta de culpa consciente por parte del conductor que habría ocasionado lesiones al peatón. Habría que ver de ese modo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Ahora sí, doctor, puede ampliar su PPT, por favor. Ya, ya para finalizar esto, ¿no? Ya nos queda poco. Muy bien. Entonces, cuando vamos a estar en una conducta culposa, siempre va a ver estos elementos o las formas de determinación de la culpa. Va a haber por imprudencia, por negligencia o por impericia
impericia esta realización del tipo, donde no va a haber voluntad de ejecutarlo, sino, por ejemplo, vamos a estar en un tema de imprudencia cuando, pudiendo haber realizado una determinada conducta, este agente no lo realizó. En este caso en concreto, por ejemplo, en el ejemplo que puso la doctora, que mencionó al último, este conductor debió haber reducido la velocidad del vehículo cuando estaba cerca al semáforo, ¿no? Sin embargo, pues no tomó en cuenta esto y ocasionó una lesión al peatón. Negligencia, por ejemplo, estamos no hacer lo debido, ¿no? En este caso en concreto. Y la impericia no tiene estos conocimientos técnicos especializados para realizar. Imagínate que, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Imagínate que por la fractura que he sufrido me interviene un técnico en fisioterapia y me hace la operación a mi rodilla. Y producto de eso, al final pierdo la rodilla. Impericia, ¿cierto? No tiene conocimientos técnicos especializados para realizar esa operación, porque, por ejemplo, la artroscopía que se llama, ¿cierto? Entonces, en la impericia, este señor, esta persona, sin tener estos conocimientos técnicos especializados, realiza la acción. Muy bien, entonces, en delitos culposos vamos a tener una infracción al deber objetivo de cuidado y casi siempre vamos a analizar si esa conducta ha sido por imprudencia, por un tema de negligencia o impericia. Por un tema de negligencia, por ejemplo, un médico que va a operar a una gestante que va a dar a luz a un bebé, imagínate que, por ejemplo, deja la gasa dentro del vientre de la madre. Y esta gasa que deja produce luego cáncer y muere la señora. Si este médico lo dejó por no haber reacción, por ejemplo, antes de cerrar de poner los puntos, estaríamos imputándole por una conducta culposa pero negligente. Pero si este médico, por ejemplo, lo hace intencionalmente, deja intencionalmente restos de gasa en el vientre de esta madre, eso ya no sería imputado como culpa, sino sería imputado como conducta dolosa. Tendríamos que ver si es dolo directo o en su defecto un tema de dolo eventual. Muy bien. Entonces, en las formas de la determinación de la culpa vamos a tener este punto específico. Negligencia, entonces, equivale a descuido, torpeza, estupidez, negligente, imprudencia, temeridad o terquedad que lleva a la persona a correr riesgos innecesarios, y la impericia, falta de elementos, conocimientos o de experiencia para el ejercicio de una actividad riesgosa, ¿no? En el caso en concreto. Muy bien. Entonces, en las conductas culposas, a diferencia de las conductas dolosas, el corazón, el elemento trascendental, va a ser la infracción de un deber objetivo de cuidado. En cambio, en los delitos dolosos va a haber conocimiento y voluntad de realizar la acción, los elementos del tipo objetivo. Muy bien. En la culpa no existe esta intención. El agente, es decir, no tiene la intención de causar el daño, sino esta se produce por este incumplimiento del deber objetivo de cuidado, por negligencia, impericia o imprudencia. En cuanto al tema de la sanción, la culpa se sanciona con una pena menos severa, a diferencia de las conductas dolosas que tienen una sanción drástica, ¿no? En este caso en concreto. Entonces, en este punto específico, hay que mencionar también, solo son punibles aquellas conductas culposas que el legislador haya previsto como delito, ¿no? En cambio, las conductas dolosas siempre vamos a ver en la tipificación en el Código Penal, como por ejemplo en el artículo 106 del Código Penal que menciona al homicidio simple, ¿no? El que mata a otro. Muy bien. En ese sentido, ya para finalizar este punto de que nos convoca referido a la tipicidad subjetiva, vamos a mencionar. Para poder sancionar a una determinada persona y pase esta segunda categoría que viene a ser el tema de la tipicidad, no basta la tipicidad objetiva, sino es necesario también que se analice la tipicidad subjetiva si esa conducta efectuada por el agente
ha sido materializada de forma dolosa o de forma culposa. Si estamos en dolo, conocimiento y voluntad de realizar la acción, y si estamos en culpa, si ha infringido un deber objetivo de cuidado. Muy bien, entonces el dolo, en este caso en concreto, es ese conocimiento y voluntad de realizar los elementos típicos objetivos, y por otro lado, vamos a tener esto, lo que ya les había mencionado hace un rato. El punto de quiebre en este tema de la tipicidad subjetiva viene a ser justamente el tema del dolo eventual y la culpa con representación o culpa consciente, ¿no? Como he mencionado, esta tendrá que dilucidarse con los actos de investigación en el aspecto procesal. Inicialmente puede ser que yo impute un dolo eventual, pero los actos de investigación tendrán que darme como resultado si esta es correcta o no para la imputación concreta, sobre todo en etapa intermedia. Cuando hablamos de dolo eventual, entonces, es cuando el sujeto ha previsto la realización del tipo objetivo como probable, pero no hace nada para evitarlo. Continúa con la acción, ¿no? El caso típico que he mencionado, que por ejemplo yo recorro por una determinada avenida siempre y donde hay un colegio, sé que por ese lugar pueden transitar alumnos, niños, y que en cualquier momento puede ocasionar una lesión. Y pese a tener ese conocimiento, un día confiado en que no va a salir ningún transeúnte, ningún alumno, acelero mi vehículo y ocasiono lesión a este transeúnte. Entonces, en ese caso en concreto, estaríamos en un caso de dolo eventual. Pero la culpa consciente, a diferencia del dolo eventual, también la diferencia es pequeñísima, porque aquí el sujeto ha previsto la realización del tipo objetivo como probable, pero confía confía en poder evitarlo, ¿no? En el ejemplo que habíamos mencionado, una persona con su moto recorre por una avenida pensando que no va, nadie va a salir. Él dice, yo estoy manejando correctamente, yo voy a poder controlarlo mi moto, y de pronto aparece una persona y le ocasiona lesiones y muere. Entonces, ahí podríamos hablar de culpa con representación o culpa consciente. El tema de la diferencia en este caso en concreto es, sobre todo, muy pequeñísima en cada caso en concreto. Muy bien. Entonces, con esas precisiones, finalizaremos indicando lo siguiente. En los delitos dolosos, entonces, debe probarse el dolo, ¿no? El dolo no se presume. El dolo se prueba con los diversos medios de prueba. Y en el proceso penal, la obligación de probar la conducta dolosa es del fiscal. Vuelvo a mencionar lo que indiqué al inicio. En el proceso penal, la parte de la defensa, sobre todo defensa del acusado, no prueba nada y no debe probar nada. Su finalidad no es probar. Su finalidad es sobre todo obtener un tema de duda o insuficiencia probatoria en cada caso en concreto. No cabe la presunción del dolo en los delitos dolosos. En los delitos dolosos sí puede haber un tema de tentativa. A diferencia de la conducta culposa, sobre todo esta se produce por una infracción del deber objetivo de cuidado del sujeto activo, ¿no? En el tema de la culpa, el agente no se representa, no actúa con conocimiento y voluntad, sino infringe un deber objetivo de cuidado por un tema de negligencia, impericia o imprudencia. Muy bien, hasta aquí mi participación sobre este tema.